Buenos días, bienvenidos al primer podcast de activando tendencias e insights para sus negocios, sus empresas, sus organizaciones y que esperamos sean de utilidad para que ustedes tomen las mejores prácticas de los expertos que vendrán a conversar con nosotros sobre sus propias experiencias, sobre nuestros estudios y que, claro, si es que ustedes gustan, en cada uno de nuestros programas van a poder ir descargando los estudios de los que vamos a estar hablando. Esperamos que no sea el último y que sean muchos más los podcasts en los que nos podamos encontrar activando insights y tendencias. Para hablar de estos temas y en la interpretación de estos datos, invitamos y estamos muy orgullosos de que haya aceptado a un experto en la materia de dirección de personas. Justamente estamos con el director de personas de la Clínica Universidad de los Andes, Rodrigo Avendaño, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en este tema del desarrollo organizacional, de la cultura, del propósito, y estamos muy contentos de que estés acá. Así que muchas gracias, Rodrigo, por venir. Gracias, Rodrigo. No había sacado la cuenta a los 30 años. Perdónate, es el cálculo. Está bien. Contentísimo de estar acá, súper interesante el tema, muy relevante, muy atractivo además los datos que nos presentó este estudio, así que feliz de poder conversar con ustedes inaugurando este podcast. Buenísimo. La pregunta que nos llevó a hacer el estudio, en realidad, fue la clásica, que de alguna manera incipiente muchos de nuestros clientes nos pedían, después de que terminábamos nuestros estudios de lealtad y les damos cuenta de cuáles son los drivers de la lealtad en los clientes, era si al correlacionar la lealtad de los colaboradores, empleados, trabajadores, existía un correlato con esta lealtad de los clientes y consistentemente fuimos comprobando que efectivamente así es. Por lo tanto, ¿tú piensas realmente que sin lealtad de colaboradores no hay lealtad de clientes? Es una pregunta súper interesante y parece como muy obvia, ¿no? Que la respuesta es que sí. Y la verdad es que la evidencia lo ha demostrado tantas veces, ¿no? Tú me recordabas mi experiencia. Claro, yo partí en una época en que esto era mucho más tibio y había mucha más necesidad de justificar muchas de las acciones que hacíamos desde el área de personas. Y tal vez uno de los primeros temas que empezamos a buscar en mi época en que trabajaba en la banca era buscar estudios que demostraran esta relación y la evidencia es contundente y cada vez más fuerte, ¿no? Entiendo y tiene mucha lógica que esto es más fuerte cuando hay áreas de servicio donde hay un contacto directo entre un profesional, un trabajador y quien recibe ese servicio, que probablemente es un área productiva que a lo mejor está un poquito más mediado. Pero en cualquier caso esta relación existe, es consistente y a buena hora que el mundo del management, el mundo de las empresas también se ha dado cuenta de esta relación porque de alguna manera pone el foco donde hay que ponerlo, en las personas. Ese es mi tema. Mucho se habla hoy día del propósito, de hecho, en las organizaciones, Sí. ¿no? De esta narrativa que amalgama o hace confluir los valores de la compañía, la cultura de la compañía, de las organizaciones, con los valores de las personas. Y pareciera ser que es casi un mandato hoy día no centrarse tanto en las utilidades como el fin, sino en el por qué estamos aquí, cuál es el beneficio que vamos a traer a la sociedad en la que vivimos y de qué manera hacemos confluir a todo el equipo humano en el logro de ese propósito. Sí. Es fundamental en el desarrollo de la lealtad de los colaboradores, me imagino, el plasmar un propósito, pero no solo en el texto, ¿no? Porque muchas veces quedan en los anuarios, en las memorias, en una declaración, pero ¿cómo es la praxis? ¿Cómo hacemos bajar al hábito, ¿no? La cultura o la narrativa del propósito? Tremendo tema. Yo hago una distinción. Hay un concepto que es propósito, pero hay otro que es más power para mí, que es sentido. Claro, el propósito es una declaración que hacemos las empresas muy en la línea de la misión, ¿no? La visión, los valores, para qué hacemos lo que hacemos. Pero al final ese propósito tiene que resonar. Y ese resonar, que es como generar significado, ¿no? En lo profundo, en la subjetividad de las personas, es el sentido. Pienso que vivimos en una sociedad que tiene una crisis de sentido hoy.
no estoy diciendo nada muy nuevo, ¿no? Y a las empresas le hemos pedido que nos ayuden y aporten sentido. Tal vez algo que nunca se pensó en las empresas. Las empresas no fueron creadas sin duda para esto. Pero bueno, es parte de una crisis de sentido que hoy tenemos y que las empresas, yo creo que dentro de su contribución, adicional a lo que fue probablemente el origen, hemos ido logrando también aportar sentido. El sentido es subjetivo, por lo tanto no es manipulable, tiene que resonar. Y esta moda, porque también hay una moda de crear propósito, tiene que confrontarse siempre con la realidad subjetiva de las personas que lo viven. Y ahí la consistencia, ¿no? de la cultura, del liderazgo, para que realmente resuene lo que declaremos con lo que es la vida cotidiana de las personas. A nosotros nos gusta mucho en la clínica hablar de sentido, el sentido del trabajo, porque nos parece que es ahí donde realmente se hace carne el propósito. Todo lo demás es declaración, es muy bonita. Como dices tú, puede estar muy bonita escrita, pero la verdad que al final tiene que hacerse carne y eso es el sentido. Y por eso mismo, ¿cómo llevamos eso a lo cotidiano? ¿Qué prácticas? ¿No? Sobre todo en el mundo de la salud, que es donde has estado más de 10 años, tú le dirías a la audiencia que son prácticas sencillas, fáciles de activar, pero que son muy necesarias y que tienen un aporte sustantivo en lo que viene a ser a darle cuerpo a ese propósito, a hacerlo realidad. Sí, como te decía antes, yo creo que el propósito descansa finalmente en el sentido que las personas le dan. Entonces no vamos a forzar nada. Tenemos que buscar que esto resuene, que esto sea una respuesta libre, voluntaria. Y eso pasa por las viejas prácticas de procesos de personas, creo yo. Primero hacerle un guiño a estos procesos que no han cambiado y que siguen siendo tan importantes. La selección, por ejemplo. Yo pienso que la selección de las personas es un acto doble. Uno elige a las personas y las personas eligen dónde quieren trabajar. Entonces ser muy asertivos al momento de explicar qué tipo de empresa somos para que las personas con toda la información también digan si quieren o no trabajar en esta empresa que tiene estos valores, que tiene estos principios, que tiene esta meta. Luego todos los procesos de formación, los procesos de liderazgo, de formación de los líderes, nos parecen súper importantes. Yo siempre digo, aquí cuando hablamos de propósito, claro, se mezcla con la cultura. La cultura para mí es como el cimiento de la casa. El liderazgo son como los pilares, los primeros pilares. Entonces, los líderes efectivamente son aquellos que le dan consistencia a esa construcción. Y por lo tanto, la formación del liderazgo y la elección de los líderes es súper importante. Luego, ir reforzando permanentemente con una serie de instancias simbólicas, podríamos decir, rituales, lo que es nuestra cultura. Fíjate que hay un autor que hizo una cosa muy chora que dice que en esta crisis como de sentido que tenemos, realmente hemos perdido la capacidad de darle valor a los rituales. Y a veces los rituales en sí mismos otorgan sentido. Yo te voy a dar un ejemplo que el otro día ponía en una conversación. Yo sé que todos los viernes, aunque yo no esté este viernes en la clínica, van a ocurrir dos cosas. Vamos a tener un taller de valores. Todos los viernes tenemos un taller de valores donde son invitadas las personas que van llegando a la clínica para hablar de nuestros 4 valores y reflexionar sobre esos valores, por qué o cómo nos resuenan en nuestra vida diaria. Y otro, un desayuno de los cumpleaños de la semana. Somos más de 2.000 personas hoy día en la clínica. Y todos los viernes celebramos los cumpleaños de la semana. ¿Y cuántos cumpleaños con 2.000 personas? Toda la semana. Invitamos a 20 personas, 25 personas por semana. No siempre pueden llegar todos, pero siempre hay un directivo de la clínica. Estos valores, el taller de valores y el desayuno de los viernes, lo van facilitando distintos directivos de la clínica. Gerentes, directores o subgerentes o subdirectores. De modo tal de que al final esto como que es más capilar y no es que la dirección de personas o el gerente general está... No, es la cultura. Es lo que esperamos que ocurra y eso va generando un sentido de cuerpo, una escala humana a pesar del tamaño. Comentaba hace poquitito también, tenemos una práctica diaria que hemos ido asimilando gracias a una consultoría que tuvimos de una práctica que se desarrolló introducido en las líneas de aviación y en nuestra industria, que es el diálogo diario. El diálogo diario como una herramienta para que los jefes reúnan a sus equipos al inicio de la jornada,
en la mañana o al inicio del turno, si un turno de noche, y hagan una puesta a punto de lo que ha ocurrido en el servicio, en la unidad, y al mismo tiempo repasen con eso los valores de la clínica. Una práctica dura 20 minutos, pero que permite alinear, recordar y hacer sentido entre la jornada y lo que son los valores de la clínica. De modo tal de que hay muchas formas de hacer carne esto, pero siempre con la idea de que resuene en el sentido que las personas le dan a su trabajo. Si no es letra vacía, esto tiene que resonar. Me quedé pensando en el tema del liderazgo, porque como viste en el estudio, que a propósito, todos quienes vean el podcast, ahí en YouTube abajo nos ponen un comentario, nosotros les podemos compartir un link con el estudio en detalle, para que no se queden en el aire de lo que estamos hablando nosotros, que ya vimos, pero ahí van a tener bastante más información. Y en el estudio lo que comprobamos, que es un estudio nacional a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, donde les pedimos que den cuenta de su nivel de recomendación del actual trabajo que tienen. Y un hallazgo relevante fue que la primera dimensión que más explica la lealtad de los colaboradores es justamente el liderazgo. Por lo tanto, ahí hay un trabajo relevante, ¿no? Las grandes corporaciones tienen mucho más trabajo, metodología, recursos para y fomentar una cultura organizacional, una narrativa, ¿no?, que vaya en línea con este propósito. Pero en muchas organizaciones más pequeñas, tú bien dijiste, son los jefes el puntal. Pero ¿qué pasa cuando los jefes no tienen esa capacidad de ver el otro? Y claro, quizás con muy buenas intenciones de querer sacar adelante su emprendimiento, pasan a llevar. ¿Por qué? Porque por su estructura de carácter, de personalidad, ¿no? Son bastante narcisistas, ellos quieren y dicen, son dueños de la verdad y terminan siendo tóxicos para su organización, para las personas. Eso claramente no es sostenible en el tiempo. Hay algunas organizaciones que sí duran más tiempo, pero en general no es lo recomendable, o sí, o da lo mismo, no sé. Sí, súper importante. No soy alguien que pueda dar así como la receta, ¿no? Yo me siento en trabajo también. Comentaba que tengo la suerte de estar en una institución que también nos ayuda a transformarnos como personas, dado que de lo que estamos hablando es de poder transformarnos en el trabajo que hacemos. He escuchado muchas historias en la clínica de jefes que nos dicen, oye, yo antes era así y ahora soy de esta otra forma y gracias. Yo soy uno de esos también. La gente con la que trabajo más tiempo me lo ha dicho más de una vez, oye, tú antes eras distinto y has cambiado para mejor, qué bueno. Entonces yo concluyo de eso que importante es poder mirarse, es poder trabajar en el desarrollo personal. Nosotros la primera competencia del modelo de liderazgo de 6 competencias es la humildad, y va más o menos en esa línea, que es decir, no lo sé todo, me voy a equivocar y tengo que partir mejorando yo como líder. El peor enemigo de mi propio liderazgo puedo ser yo mismo, si es que tengo estos puntos ciegos en los cuales no me veo y no computo como una posibilidad de mejora. Eso además nos ayuda a ser más empáticos, porque si yo apuesto por la empatía, pero no sé qué me pasa a mí cuando otro viene con una demanda, con un problema, voy a estar resonando menos de lo que podría hacerlo si yo también me conozco y sé lo que me ocurre con eso que me están contando. Eso implica, claro, realmente conocerse a uno. Y lo segundo, diría yo, también conocer las personas con las que trabajamos, no solamente desde el punto de vista laboral. Yo el otro día pensaba, murió Tommy Rey, y yo soy uno de los que me asombré de ese Chile cumbiero. Y decía, ¿dónde estaba esto que...? Y uno se da cuenta que hay un Chile que uno no conoce de repente. Y es transgeneracional. Transgeneracional, y uno dice, y la gente probablemente hablaba de esto, lo vive en su fin de semana. Y qué lejano de repente eso de las mesas de los consejos de dirección, de los directorios, pero ese es el Chile que administramos. Yo pensaba, bueno, de esas personas que de repente se trasladan 2, 3 horas para ir, volver a su trabajo, que gozan con Tommy Rey, y de repente, si no gastamos tiempo en adentrarnos un poquito en eso, en empaparnos un poco de eso, de nuevo, es teoría, es palabra, es intención de, pero entender, empatizar, almorzar con las personas con las que trabajamos,
ir a estos desayunos. Este desayuno es una tremenda oportunidad para nosotros porque lo tenemos institucionalizado, pero invertir tiempo en conocer también a con quienes trabajamos me parece fundamental. Y en esa misma línea, ya por un lado más bien de las lógicas de género, en el estudio nos encontramos con un dato no menor, ¿no? Que es que las mujeres después de los 40 años son muchísimo menos leales que los hombres. Consultamos a otras mujeres y buscando hipótesis, y bueno, nos dice que el trabajo después de los 40 años está mucho más masculinizado, sobre todo a nivel de lo que estamos hablando, de liderazgo y de jefatura. Entendemos que hay políticas que hoy día están fomentando la inclusión de mujeres líderes, pero estamos todavía un poquito lejos de poder generar un equilibrio. O sea, es un hecho de que las políticas de conciliación laboral son mucho más benevolentes, si se quiere, o permeables, o encuentran puntos de equilibrio con más facilidad en el mundo masculino que en el mundo de las mujeres, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Sí. Lo primero, un alcance. Dijiste las mujeres son menos leales y me sonó según el estudio. Claro, pero yo ahí diría... no recomendarían, o sea, eso, lo que pasa es que la no recomendación, la recomendación o no recomendación es una expresión comportamental de la lealtad. Perfecto. Ganas de quedarse, de la permanencia. Exactamente. Yo recomiendo a aquello o a aquella organización que quiero, que me encanta, con la que tengo un vínculo. No recomiendo aquella con la que no tengo un vínculo, que quizás tolero, ¿no? En palabras del gran Humberto Maturana, ¿no? Hay quienes respeto, ¿no? Y por tanto amo, quiero, y hay quienes tolero, con quienes vivo, pero quizás en realidad no quisiera estar con ellos. Entonces, en ese sentido es la recomendación. Me detengo en esto, porque claro, también me parece importante el lenguaje, ¿no? Te lo podemos hilar después si querés, pero... La lealtad entendida como recomendación, yo hablaría de recomendación más que de lealtad, porque es como que las mujeres son más leales. Entonces, mira, es doloroso lo que dice el informe de ustedes. Me parece que es preocupante que tengamos espacios, como ustedes dicen, todavía tal vez masculinizados. De hecho, cuando lo abrían ustedes entre las dimensiones y estaba el liderazgo, también hay una brecha muy grande entre cómo lo perciben las mujeres a esa edad y los hombres a esa edad. Como que el liderazgo, el hombre lo ve mayor, muy, no sé, me imagino, cercano, como alguien en que puede confiar, y en cambio la mujer lo ve más no entendiendo su realidad. Pensaba con ese dato en la pandemia, pensaba que la pandemia fue una tremenda lección para todas las empresas. Para todos nosotros, los que estamos en dirección de personas. Primero nos mostró que las personas son unas, no son dos, una que trabaja y otra que está en la casa. El circuito humano, la vida de todos transcurre en un continuo y hay distintas dimensiones, pero somos uno. Y mucho de lo que ganamos en la pandemia de sensibilizarnos con eso, creo que ha corrido el riesgo de irse perdiendo. De hecho, entiendo que los puestos que más se perdieron con la pandemia después fue los puestos de las mujeres. Entiendo que la tasa de ocupación llegó como un 41% en algún minuto, muy distinta a la de los hombres. Porque probablemente, hay el cuidado de alguien, de un hijo, de un padre, de toda la casa. Hubo que recluirse en la casa y ya alguien tenía que mantener funcionando la casa. Y si el trabajo no es una fuente que compense ese tener que salir de la casa, me quedo en la casa. Entonces, claro, tenemos mucho, creo, todavía que avanzar. Yo celebro iniciativas que nos dieron mucho dolor de cabeza a las empresas, como la ley de 40 horas, el reglamento del teletrabajo, prácticas que nosotros en la clínica teníamos abordadas desde antes de alguna manera. De hecho, nos adelantamos a las 40 horas. Pero me parece que tenemos mucho más que avanzar y, de nuevo, pensando en esas empresas más pequeñitas que hablábamos, donde probablemente las necesidades son más apremiantes también. Yo hablar desde una empresa más grande y dictarle cátedra a un empresario chiquitito, un microempresario, es muy difícil, pero también pensar cómo ayudamos
a que con políticas públicas y también poniendo esto en el tapete, podamos efectivamente ayudar a una mejor conciliación. Han habido propuestas como las leyes que he mencionado que me parece van en la línea correcta y tenemos que hacer mucho más probablemente dentro de las empresas. Tú hablaste de esta dicotomía de trabajador, colaborador, persona en el hogar. Estamos llenos de dicotomía y de etiquetas, ¿no? De hecho, la etiqueta del cliente y del ciudadano. Y, oh sorpresa, nuevamente una obviedad, son la misma persona, el cliente y el ciudadano, ¿no? El trabajador y el ciudadano también lo es. Cumplimos roles distintos, nada más. Y en esa lógica de entender, más bien tomar conciencia de esta gran obviedad, ¿no? Que somos los mismos quienes cumplimos estos distintos roles, ¿no te parece quizás positivo o lógico tratar de buscar hacer confluir las áreas de desarrollo organizacional dentro de las empresas con las áreas de experiencia de clientes que muchas veces llevan adelante proyectos distintos para un mundo versus el otro, y sin embargo estamos hablando que necesariamente confluyen por todo lo mismo que estamos conversando acá, que los datos así lo muestran, ¿no? Sí, súper interesante. Fíjate que nosotros creamos un área de experiencia no hace tanto tiempo, hace 4 años, se van a cumplir 3 años y medio. Y cuando la creamos pensamos mucho, ¿a dónde quedaba esto? Quedaba en dirección de personas, quedaba en un área más de marketing, llámase comunicaciones. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba experiencia o se llamaba cultura? Al final se llama esto es cultura de servicio. Decidimos dejarla como un área a la parte de dirección de personas, de marketing, del áreas más tradicionales de la organización. Y me parece que tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final lo que nos aúna es la cultura. Nuestra cultura es persona-céntrica. Cuando decimos eso es que la persona, sea el paciente en nuestro caso, o el trabajador, están en el centro de nuestro quehacer. Y por lo tanto, la cultura como dominio es propiedad del consejo de dirección de la clínica, no es de un área. No, sería absurdo que yo dijera que yo soy el dueño o el responsable de la cultura de la clínica. Somos todos los directivos responsables de la cultura. La dirección de experiencia está mirando más de cerca lo que le pasa a los pacientes y a sus familiares, y nosotros estamos más cerca mirando lo que le pasa a los trabajadores. Hemos desarrollado un mecanismo de coordinación muy interesante con un comité que le llamamos de experiencia, donde vamos viendo prácticas como las que mencionaba antes, el diálogo diario, que al principio, para serte sincero, en mi mismo equipo como que miraba, esto es como liderazgo, esto es como nuestro, ¿no? Y claro, uno dice, pucha, esto como que es mío, me están quitando algo. Pero cuando uno dice, mira, lo que está de fondo es este bien común que estamos buscando, que es un paciente, y veamos cómo alineamos los recursos, los incentivos para que lo miremos de distintas perspectivas, pero al mismo paciente, el camino se hace más fácil. La instancia de coordinación, en este caso nuestra, lo que llegamos, un comité de experiencia donde vemos el desarrollo de esta práctica, cómo esta práctica, el diálogo diario, la vamos fortaleciendo con la evaluación de desempeño, con los programas de formación a los líderes. A veces hay que intervenir a los equipos desde el mundo de desarrollo organizacional porque los equipos efectivamente están un poquito más deprimidos en algún turno particular. Es un trabajo mancomunado y que no puede ir por un lado y nosotros por otro. La tendencia natural es que al principio nos sentamos un poco incómodos, que estamos pisando una tierra que es muy tradicional de las áreas de personas, pero veo una expertise muy potente cuando uno va hacia el paciente, por lo tanto, necesidad de diferenciación, pero por lo mismo una necesidad también de coordinación posteriormente para hacer de esto un trabajo mancomunado. Nosotros lo hemos logrado y me parece que las dos áreas se justifican y tiene mucho sentido que trabajen de esa manera. Buenísimo. Ya no más trabajar en silos. No, trabajar más en silos, sí. Hay mucho, es muy natural, ¿no? Sí. Todos tenemos ese celo, que no nos quiten algo que creemos que es muy propio, pero al final cuando uno pone al paciente, en nuestro caso, en el tapete, arriba, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo lo hacemos juntos? Y tengamos instancias de coordinación. Eso es lo más importante. Oye, Rodrigo, ya para ir cerrando nuestro podcast, que está muy entretenido, podríamos seguir conversando harto rato, hartos temas, pero en honor al nombre de nuestro podcast, que es Activando, y esto le vamos a pedir a todos nuestros entrevistados, si tuvieras que dejar una idea activadora para líderes de personas, para el Chile de los próximos 5 años, ¿cuál sería esa idea, fuerza?
Parte de lo que decía antes, ¿no? Hay que trabajar en uno. Somos líderes, tenemos una tremenda responsabilidad los que tenemos cargos de dirección en empresas. La gente nos mira, ve lo que hacemos, ve nuestra consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por tanto, de nuevo, ese trabajo en uno es trabajo fundamental, ya sea en coaching, en la organización, ya sea buscando feedback a nuestros pares, ya sea viendo cualquier instancia de que nos dé información que no es evidente con nuestra mirada y nuestros sesgos. Luego, creer en las personas. Tú dijiste algo muy, muy bonito, que no siempre lo vemos como algo empresarial, ¿no? Pero que es conocer a las personas con riesgo a quererlas. Con riesgo a quererlas. No quiero decir con eso que sea malo quererlas, ¿no? Pero claro, eso no tiene miedo de encariñarse con la gente. Pero ¿cómo vamos a ser empáticos si no queremos a la gente? Lo que no quiere decir tomar decisiones difíciles. Yo decía antes, los jefes tenemos que ser faro también. Y ser faro es a veces en la tormenta tomar decisiones difíciles. Pero eso hecho desde la compasión, desde el cariño a un ser humano que está ahí. Cuando logramos traducir eso en conducta, pucha, todo se hace más llevadero. Nos ven más auténticos también. Un poco lo que te decía que me iba traduciendo a mí cuando me dicen, te vemos distinto. Creo que me han visto también más consistente entre lo que digo, lo que me pasa, lo que no me gusta, lo que me gusta y lo que le pido a los equipos. Entonces, esa consistencia entre conocerse uno, conocer al resto, me parece que es fundamental. Buenísimo. Consistencia, honestidad, Sí, transparencia. Sí. Es lo que finalmente diría yo que plasma el propósito, lo hace tangible, ¿no? En la acción cotidiana. Resuena y le da sentido a las personas. Sin Buenísimo. Duda. Sí. Oye, Rodrigo, encantado. Muy buena conversación. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Yo también lo pasé muy bien. Buenísimo. Espero que tengamos otra oportunidad en otro momento. Lo mismo digo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta interesante conversación con Rodrigo Avendaño, director de personas de la Clínica Universidad de los Andes. Ojalá hayan tomado apuntes. Bueno, se quedarán ahí con los registros en cada una de las plataformas y ojalá también puedan ir a comentarios donde con algún mensajito nos solicitan información del estudio y nosotros se los vamos a compartir. Les dejo desde ya invitados al próximo Activando, donde seguramente uno de mis colegas aquí de Activa traerá a un invitado muy interesante para hablar de diversos temas. Muchas gracias.